Vamos a revisar cómo aplicar en diferentes situaciones la fórmula de la distancia entre dos puntos. Bueno, vamos a calcular, por ejemplo, la longitud del segmento que une al punto A y al punto B que se muestran en pantalla, que tienen las siguientes coordenadas. Entonces, el paso número 1 es ubicar los puntos en el plano cartesiano. Recordemos nuevamente. El punto A, la primera entrada del punto A me dice cuánto debo de avanzar en la vertical, perdón, en la horizontal. Y la segunda entrada es en la vertical. Y ahora, al analizar los signos, me doy cuenta que como tiene signo positivo, en la horizontal se avanza hacia la derecha y en la vertical se avanza hacia arriba. ¿De acuerdo? Lo mismo con el punto B. La primera componente me dice que hay que avanzar en la horizontal hacia la derecha y en la vertical hacia arriba, por los signos. Entonces, fíjense, estando en el centro, en el origen del plano cartesiano, yo debo de avanzar 3 unidades. 1, 2, 3 unidades y posteriormente 2 unidades. Y ahí se ubica el punto A. Para ubicar el punto B, debo de avanzar 6 unidades a la derecha y luego 7 unidades en la vertical. ¿De acuerdo? Y justo donde termino, ahí se ubica el punto B. Ok. Bueno, pues dados el punto A y el punto B, al punto A le pongo las coordenadas x1, y1, al punto B las coordenadas x2, y2. Calculo la distancia entre estos dos. ¿De acuerdo? Entonces sería x2 menos x1, bien, y2 menos y1. Ya anteriormente habíamos revisado cómo se deduce esta fórmula y no es otra cosa más que la aplicación del teorema de Pitágoras. Entonces seleccionamos el valor de x2, que en este caso es 6, y le restamos el valor de x1, que en este caso es 3. Posteriormente restamos y2, que sería 7. A y2, perdón, le restamos y1. Entonces me quedaría 7 menos 2. Simplifico las operaciones y me queda este resultado. Ok, entonces la distancia entre estos dos puntos es igual a la raíz de 34. Y eso aproximadamente es igual a 5.83. Bueno, ahora vamos a repetir el procedimiento, pero ahora considerando los puntos M y N. Entonces, fíjense, tenemos que ubicar en el plano el punto menos 4,3, que sería este. A ese punto le estamos llamando M. Y tenemos que ubicar en el plano a 5, menos 1. Ese punto se llama N. Calculamos la fórmula de la distancia entre dos puntos. Entonces, fíjense, en esencia es restar estas dos entradas, ¿de acuerdo? Para calcular x2 menos x1. Entonces sería 5 menos, y como la primera componente es menos 4, entonces debe de aparecer un signo, un doble signo menos. ¿De acuerdo? De tal manera que cuando se multipliquen estos dos, pues me va a dar signo positivo. Posteriormente, en el segundo momento, tenemos que restar estos dos. Vamos a restar ahora estas dos componentes. ¿De acuerdo? Entonces, para restar esas dos componentes, tendríamos menos 1 menos 3. Entonces es esta la cantidad que estoy escribiendo. Restamos, bueno, hacemos las operaciones, menos 1 menos 3, pues me va a dar menos 4. 5 más 4 me va a dar 9. 9 al cuadrado, 81. 4 al cuadrado, 16. 81 más 16, 97. Entonces la distancia entre el punto M y el punto N es igual a la raíz de 97, que eso es aproximadamente 9.85. Vamos a ver algunos ejemplos más. Ok,
Entonces hay que calcular la distancia entre estos dos puntos con el objetivo de calcular el perímetro de un triángulo que tiene los siguientes vértices. Paso número 1, ubicar cada uno de los puntos en el plano cartesiano. Paso número 2, trazar los segmentos que unen a estos puntos, de tal manera que en el gráfico se va a ver la figura de este triángulo. ¿De acuerdo? Se va a ver este triángulo. Ok. Ahora debo de calcular 2 a 2 la distancia entre ellos. Primero calcularía yo la distancia entre A y B. Posteriormente voy a calcular la distancia entre B y C. Y finalmente la distancia entre C y D. ¿De acuerdo? Entonces hay que calcular todas las distancias de los diferentes puntos. Bien. Entonces voy a calcular la distancia primero de A a B. Entonces esta va a ser la distancia entre los puntos A y B. Entonces fíjense, calcularía yo 6 menos 2, me quedaría 6 más 2. Luego tendría yo que calcular 1 menos 3. Entonces me queda 1 más 3. Realizo las operaciones y me queda que esto es igual a la raíz de 80. Entonces la distancia entre el punto A y el punto B es la raíz de 80. Voy con los siguientes puntos, ¿de acuerdo? En este caso sería entre el punto B y el punto C, ¿ok? Aquí debería yo de haber puesto B y C en lugar de haber puesto A. Aquí es C. ¿De acuerdo? Entonces calculamos las distancias. Fíjense. Debo de calcular menos 2, menos 6. Luego es 5 menos 1. Y entonces realizo las simplificaciones. Aquí me quedaría menos 8, 4, 8 por 8 me dan 64, 4 por 4 me dan 16, 64 más 16 me da la raíz de 80. Entonces resulta que entre el punto B y el punto C también hay una distancia de 80. Ahora voy a calcular la distancia entre el punto A y el punto C. Entonces calculo la distancia entre el punto A y el punto C. Entonces fíjense que voy a poner menos 2, ¿de acuerdo? Menos 2. Como hay un doble signo menos, por eso me queda positivo. ¿De acuerdo? Posteriormente voy a calcular 5 menos 3. 5 menos 3 me va a dar 5 más 3. Menos 2 más 2 es 0. Y 5 más 3 es 8. Entonces 8 por 8 me dan 64. Entonces fíjense que esta longitud mide 8 unidades. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer para calcular el perímetro es sumar la raíz de 80, que es aproximadamente 8.94, 2 veces, más 8. Y esto me da un perímetro de 25.88 centímetros. ¿De acuerdo? Si yo estoy considerando que todas las unidades aquí son centímetros. Esto me indica que tengo un triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente. Los triángulos que tienen dos lados iguales se denominan triángulos isósceles. Entonces concluyo que el triángulo que me está representando este gráfico es un triángulo isósceles. Entonces, fíjense, ahora me aparece este ejercicio en el que yo tengo que demostrar que se trata de un triángulo rectángulo. Es decir, que debe de satisfacer
el teorema de Pitágoras. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es verificar, más bien es dibujar cada uno de los puntos en el plano. Entonces, los vamos identificando en el plano cartesiano. Una vez que los tenemos identificados, dibujamos el triángulo y nos damos cuenta que efectivamente este parece ser un ángulo de 90 grados. Eso significa que esta es la hipotenusa. El lado que tengo aquí es la hipotenusa. Eso significa que por teorema de Pitágoras, el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado, que es la distancia entre el punto R y el punto S, debe de ser igual a la suma de los cuadrados de cada una de las otras distancias, que serían los catetos, este cateto y este cateto, que son los que tengo representados aquí. Entonces, debo de verificar el teorema de Pitágoras utilizando primero la fórmula de la distancia entre dos puntos. Entonces, fíjense, aquí voy tomando 2 a 2 cada uno de los puntos, ¿ven? Y entonces tendría yo la distancia entre R y S, la distancia entre RT y la distancia entre T y S. Entonces, ahora voy a sustituirla en el teorema de Pitágoras y me da que efectivamente esta cantidad me da 170, lo mismo que vale la hipotenusa. Por lo tanto, verifico que efectivamente este triángulo es un triángulo rectángulo. En este caso me están pidiendo verificar, ¿de acuerdo? Si efectivamente estos puntos son los vértices de un triángulo equilátero. O qué tipo de triángulo es. Podría ser un isósceles o un escaleno. Entonces, paso número 1, ubicar los puntos en el plano. Paso número 2, utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos. ¿De acuerdo? Simplificar. Y entonces obtengo que tengo dos lados que son iguales y uno diferente. Por lo tanto, se trata de un triángulo isósceles. Y eso es lo que concluiría a través de este ejercicio.